Defensa bíblica contra los llamados testigos de Jehová, mormones, católicos y carismáticos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 al 13. Los llamados testigos de Jehová. En la notaría, según leyes recientes, cualquier persona puede cambiarse el nombre y decidir cómo llamarse. Así ocurrió con los testigos de Jehová y las demás sectas. Ellos se hacen llamar a sí mismos testigos de Jehová cuando la verdad es que son testigos del diablo, porque no anuncian el verdadero evangelio, sino uno que han acomodado muy sutilmente bajo su propia perversión lógica. El problema de ellos es que desde su fundación no se sometieron a la palabra de Dios. Aprendamos un poco sobre su historia. Joseph Franklin Rutherford nació en el año 1869 en Estados Unidos. Él creció en un hogar cristiano, bautista para ser más específico, y aparentemente estaba centrado en la dirección de la palabra de Dios, porque servía en el ministerio y aún fue quien predicó en el funeral de su madre. Pero solo había que esperar para que el tiempo se encargara de enseñar quién realmente era ese hombre. La crianza de los padres de Joseph a sus hijos fue basada en la Biblia. Como todo bautista, sus padres le inculcaron la doctrina de la salvación, el arrepentimiento y la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Joseph desde muy joven se mostró muy prepotente en su manera de ser y aún rebelde en contra de lo que la Biblia decía. Por lo tanto, se unió a Watchtower, más conocida como Atalaya, sociedad que aún sigue encargándose de distribuir Biblias alteradas, folletos y libros inspirados por ellos mismos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. La interpretación que ellos mismos han hecho de la Biblia, con la guía y dirección de demonios, los ha llevado a hacer esfuerzos de reclutamiento mundial, como el que presidió Rutherford, en la que llamaron Campaña de los Millones. En aquel discurso proclamaron la venidera destrucción del mundo actual de 1925 y afirmaron sin temor alguno que millones que ahora viven nunca morirán. Aún Rutherford escribió un libro con este mismo título en el que decía que en 1925 Abraham, Isaac y Jacob serían resucitados y que a partir de ese momento gobernarían como príncipes en la nueva tierra paradisíaca. Esto produjo lo que Joseph quería. Muchos de los partidarios de esta secta vendieron sus casas y empezaron a ir en carros a pueblos, a advertir esta misma reprimenda que había dicho Joseph, no la Biblia. Pero llegó el año de 1925 y nada sucedió. Sin embargo, este desgraciado descaradamente mandó a construir 3 mansiones, diciendo que supuestamente las había construido para la llegada de Abraham, Isaac y Jacob. Después de estos engaños, uno diría que la gente que lo seguía había reaccionado y no volvería a seguirle. Mas, para sorpresa nuestra,
sus seguidores no solo aumentaban en número, sino también en su fidelidad hacia este apóstata. La crisis económica de 1929 que vivió Estados Unidos no afectó para nada a Rutherford, debido a la gran cantidad de dinero que había acumulado, gracias a sus palabrerías, engaños y falsas profecías. En verdad que da bastante pesar esa gente que fue engañada, y aún lo sigue siendo. Pero como dice un dicho popular, no existe peor ciego que el que no quiera ver, porque muchos de ellos fueron advertidos de estos engaños, y aún lo siguen siendo, pero prefieren vivir como ciegos. La sociedad de los Atalaya fue creciendo, al igual que el número de personas que seguían a Rutherford. Ellos fueron motivados por Rutherford a ir de casa en casa con sus tratados a compartir de su reino, porque si en verdad estudiamos lo que decían y siguen afirmando, no se refieren al reino de Dios, sino al reino de ellos, porque al igual que Rutherford, no buscan el reino de Dios, sino su propio reino, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. La prepotencia de Rutherford lo llevaba a hacer lo mismo que hacen muchos políticos de nuestra actualidad: irse en contra de otras personas, en este caso de otras sectas como el catolicismo, mirando la paja que había en ellos, pero ignorando la viga que tenía en su propio ojo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo de tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, del 3 al 5. Con este tipo de gente no vale la pena discutir, sino lo mejor es no prestarles atención, no escucharles, ni siquiera abrirles la puerta de nuestra casa, porque son como cerdos que no valorarán la perla preciosa de la palabra de Dios. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Queremos compartirte algunas citas bíblicas que sirven de defensa en contra de las mentiras de los llamados testigos de Jehová. La verdad es que desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar fuertes bases que reconocen la deidad de Jesucristo y del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, el reino de Dios, etc. Pero mencionaremos unos versículos bíblicos puntuales. Génesis 1:1, Salmos 33:6, Juan 1:1, Mateo 3:16 al 17, Mateo 23 del 8 al 10, Mateo 24 del 11 al 24, Juan 5:25, Juan capítulo 8, Juan capítulo 10, versículo 28 al 30, Juan capítulo 14, versículo 6, Juan capítulo 14, Juan capítulo 17, Juan capítulo 16, versículo 13, Juan capítulo 17, versículo 3 al 17, Hechos 8, 27 al 35, 2 de Corintios 13, 14, Colosenses 2, 9, 1 de Juan 1, del 1 al 4, 5, capítulo 7 al capítulo 20. Y Apocalipsis 1 del 4 al 8. Como los llamados testigos de Jehová, existen otras sectas con diferentes nombres que se apoyan de sus mismas doctrinas, como las llamadas asambleas de Yahvé, las asambleas de los llamados de Yah, casa de Yahvé, las asambleas de Yeshua y los cristadelfianos. En cuanto a la doctrina de estas sectas, lo puntual es que niegan que Jesucristo es Dios. Entonces haremos una breve defensa en contra de este engaño que ellos no solo han creído, sino también predicado.
basándonos completamente en la Biblia. Juan capítulo 5 versículos 17 al 18 dice: Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos comprendían claramente que Jesús estaba afirmando ser Dios. Para ellos no había duda de tal afirmación. Por esta razón es que procuraban matarlo. Si ellos estaban errados de esta conclusión, entonces, ¿por qué Jesús no les aclaró diciendo que no era Dios? Si él conocía sus pensamientos, como dice Lucas 9:47, porque los conocía. Entonces, una vez más pregunto, ¿por qué no les explicó que no era Dios? Juan capítulo 14, versículo del 8 al 10 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es claro que Jesucristo nos enseña una diferencia entre Él y el Padre, pero también afirma que es igual al Padre. Parece complejo, pero es así que podemos concluir en la Biblia que Dios es trino. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33 dice: Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Si Jesucristo afirmó ser Dios, entonces es Dios. Pero si dices que crees en Jesucristo, mas no en lo que afirmó, entonces estarías diciendo que Él fue un mentiroso o un loco. Así de sencillo. Es por esta razón que creemos que los llamados testigos de Jehová en verdad no creen en Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Las sectas carismáticas no terminaron con la muerte de Rutherford, ni siquiera empezaron con él, sino años atrás existieron muchos líderes carismáticos que crearon sus propias religiones, como Joseph Smith. Joseph Smith, al igual que Rutherford, nació en Estados Unidos. Antes de continuar, quiero hacer un alto para que pensemos qué ocurrió con Estados Unidos. ¿Por qué pasó de ser una nación con fuertes bases bíblicas a ser la cuna de las sectas más peligrosas del mundo actual? Creo que la parábola del trigo y la cizaña nos permitirán comprender mejor esta situación. Mateo 13, 24 al 30 dice: Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega
yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Los mormones. La secta de los mormones procede o es la misma que la llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, un poco largo el nombre, por eso es más conocida simplemente por el nombre mormones. Ellos son llamados así a causa de su fuerte creencia al libro de Mormón. Pero antes de llegar a hablar de su doctrina, miremos un poco de su historia. El fundador de la iglesia mormona se llamó Joseph Smith. Él nació en 1830 en Nueva York y su vida, al igual que Rutherford, fue de total engaños. Teniendo tan solo 25 años de edad, Joseph Smith, condenado anteriormente en las cortes por persona desordenada e impostor, publicó el Libro de Mormón en 1830, fundando la Iglesia Mormona. Evidencias de gran peso sostienen que el Libro Mormón fue una adaptación del manuscrito encontrado, una novela escrita en 1812 por Salomon Spaulding, y de ser así, Smith sería culpable de plagio en gran escala. En cuanto a las supuestas tablas de oro que tradujera Joseph Smith, 3 varones, Oliverio Cowdery, David Widmer y Martin Harris, testificaron haberlas visto. Años después, confesaron haber cometido perjurio abandonando a Smith. Él se hacía llamar a sí mismo vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, anciano de la iglesia, etc. Este engañador tenía más títulos que el Barcelona, pero todos eran falsos. Su vida no reflejaba en nada a un siervo de Dios, empezando en que tenía más de 30 esposas, enseñando a sus seguidores una doctrina muy contraria a lo que escribió Pablo a la iglesia de Corintia. Cuando dijo en 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Bueno, al menos Rutherford había leído la Biblia, pero este pareciera que ni siquiera el Antiguo Testamento lo había leído. No conocía nada de Dios. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. La Biblia es clara: no cometerás adulterio, es decir, en palabras más coloquiales, solo tendrás una esposa y no le serás infiel a ella, porque a Dios no le agrada esto. Pero entonces, preguntará alguno, ¿por qué Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar si su esposa era Sara? Porque no le obedeció a Dios, no creyó que Sara podía tener hijos y prefirió obedecer a su mujer antes que a Dios. Por lo tanto, pecó, y actualmente se ven las consecuencias de este pecado, porque el niño que nació de Agar fue Ismael, padre de la segunda religión más violenta y perseguidora de Jesucristo de todos los tiempos, los musulmanes. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. El Señor llama su verdadero pueblo a sus hijos, a quienes en verdad han nacido de nuevo, a que no codicien a la mujer de su prójimo, a que huyan de cualquier pecado sexual, porque no hemos sido diseñados para tener muchas mujeres, sino para tener solo una. Por eso el Señor le dio a Adán una Eva y no varias. La vida de Joseph fue tan depravante que parecía no tener límites, pero su prepotencia y falta de cordura llegó a ser tan irritante que sus propios enemigos lo mataron a sangre fría a la edad de 39 años. Para los mormones, el libro Mormón es la palabra de Dios, y en sus doctrinas no respetan el nombre de Jesucristo, afirmando que él era un polígamo,
Sus engaños, al igual que su fundador, día a día crecen más, llevando cautivas a muchas personas. Bueno, entonces empecemos a hacer defensa en contra de esta secta. Ellos, según su propia página de internet, afirman que creen en la Biblia y en las enseñanzas de Jesús. Veamos qué tan cierta es esta afirmación que ellos mismos hacen. El Evangelio de Jesucristo, el mismo que los apóstoles predicaron y el que en verdad creen los genuinos cristianos es. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. El Evangelio no se centra en el ser humano, sino en la segunda persona de la Trinidad, en Jesucristo. Si no es Jesucristo el centro de la iglesia, entonces no puede existir la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo y es la cabeza de Jesucristo. La iglesia no son 4 paredes, ni un diseño arquitectónico bien bonito, con un cúpulo en el techo de acabado gótico, como tampoco es una estructura u organización humana, sino es un órgano vivo, es decir, que no es resultado de un acuerdo entre hombres, sino es creación de Dios. Es un grupo de seres humanos que han nacido de nuevo, por gracia de Dios, que han creído y creen en Jesucristo, en su obra redentora, y no tienen a ningún otro rey mayor que Jesucristo, ni ninguna otra ley mejor que la Biblia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, del 6 al 10. Ahora hablemos un poco de los católicos. A diferencia de las anteriores sectas mencionadas, pareciera que el catolicismo no tuviera un solo fundador, sino es algo más complejo. Estamos hablando de varias culturas. En los primeros siglos, después de Cristo, no solo se anunció con fervor el Evangelio a muchas naciones, sino también empezaron a surgir en estas mismas naciones apóstatas, personas que conocían el Evangelio de Jesucristo, la enseñanza de los apóstoles, pero la contaminaban añadiéndole doctrinas que emergían de sus propias culturas. Judas advirtió a la iglesia sobre estos falsos siervos de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas 1, 4 al 8. El contexto cultural e histórico de Latinoamérica ha sido en gran manera influenciado por la religión católica, debido a que ellos, con sus llamadas conquistas, llegaron a nuestro territorio desde España y mataron a muchos indígenas sin piedad alguna. Ellos, más que con sus palabras, a través de la historia, han predicado un evangelio que no es el mismo que nos enseñó Jesucristo. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. La religión católica ha sido la religión que ha ejecutado más asesinatos a cristianos a través de la historia. Sus persecuciones al verdadero evangelio han sido tan devastadoras que se considera, junto al islamismo, la religión más violenta de todas las religiones. Pero es peor que el islamismo, porque al menos podemos reconocer claramente la diferencia entre un musulmán y un cristiano. Pero para muchos pareciera que católicos y cristianos es lo mismo, debido a que el catolicismo se ha apoyado de algunas doctrinas del cristianismo para cometer sus atrocidades de una manera más disimulada, haciéndose llamar la verdadera iglesia. Pero qué impostores que son, porque veamos lo que dice la Biblia. Vamos a hacer defensa bíblica contra de esta religión. La cabeza de la religión católica es el Papa. Bueno, así lo llaman, Papa. Pero la cabeza de la verdadera iglesia no está en el Vaticano, sino a la diestra del Padre. Es Jesucristo. Por lo tanto, la verdadera iglesia, una vez más lo repito, son aquellas personas que en verdad creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La religión católica no solo ha promovido a través de la historia la creación de imágenes de, entre comillas, santos. No me refiero al expresidente Juan Manuel Santos, sino a lo que ellos llaman santos, sino también los veneran como dioses. Veamos a ver qué tanto se apoyan de la Biblia, cuando lo que en verdad dice la Biblia es: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 4 al 6. ¿Será que por esta razón no querían que nosotros, el pueblo, las naciones de la tierra, tuviéramos la Biblia en nuestras manos? Pareciera que ellos no quisieran que descubriéramos sus engaños, pero ahí están al descubierto. Mas lo triste es que las personas prefieren seguir siendo engañadas que creer en la verdad, aunque esto no es algo nuevo. Hechos 28, del 23 al 29 dice: y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra:
Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro Padre diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. El catolicismo romano, colombiano, en cualquiera de sus presentaciones y épocas, ha cegado la mente de muchos, pero eso no significa que no vamos a seguir predicándoles a Jesucristo. Por lo tanto, vamos a seguir con nuestra defensa bíblica en contra de esta religión. La religión católica venera a María, haciéndola superior o igual que Jesucristo. Ellos creen en María como mediadora. Por eso en sus muchos rezos tienen uno que dice: María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Mas la Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro único mediador es Jesucristo. Por lo tanto, la misma palabra de Dios rechaza la idea de María como mediadora. Aún ella misma declaró ser sierva de Dios y no madre de Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1:38. La religión católica, en manos del Vaticano y aún del mismo Satanás, han visto que cada día están perdiendo más fuerzas. Por esta razón es que constantemente hemos visto cambios en su doctrina, falsos arrepentimientos, etc. Pero seguirán siendo escoria delante de Dios, aunque se vistan de seda, porque como dice muy claramente un dicho: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O aunque el lobo se vista de oveja, lobo seguirá siendo. Las religiones carismáticas proceden del catolicismo, no del auténtico cristianismo. Por esto es que son estas sectas las que más promueven el ecumenismo. Sus líderes, que prefiero no nombrar, han sido quienes actualmente tienen un vestido más parecido de ovejas, siendo verdaderamente lobos, que el de cualquier otro apóstata de la historia actual. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Mateo 24:23 al 25. Los líderes carismáticos parecen ser amables, con su falsa humildad, inofensivos, sometidos a la palabra de Dios, pero en verdad son aduladores que les gusta ser llamado pastores, apóstol, profeta, líder, que solo buscan la atención de multitudes para sacar su mayor provecho. Jesucristo nos advirtió sobre estos. Entonces, estemos atentos a su advertencia. En esta exhortación, Jesucristo dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta lección es bastante clara e importante, para que no la ignoremos, porque al parecer son personas que no son fáciles de reconocer. Creo que solo falta tiempo para que aquellos que en verdad son hijos de Dios se den cuenta de lo que realmente son estos apóstatas. Los carismáticos no solo se oponen a la Biblia y a los verdaderos cristianos, sino que a quien se oponen verdaderamente es a Jesucristo, al verdadero Jesucristo.
Ellos seducen a los hombres a través de la sensualidad, del carisma, de los buenos chistes, pero sus bases nada tienen que ver con la Biblia. Por esta razón es que están creciendo tan rápido estas mega iglesias carismáticas y la mayoría de sus integrantes son jóvenes y personas simples. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Solo el Espíritu Santo puede quitar la venda de una persona que ha sido engañada por la religión carismática y sus falsas enseñanzas. Las religiones pentecostales, carismáticas, luteranas, anglicanas, fundamentalistas, legalistas, entre otras, son completamente superficiales, llevando al ser humano a un cambio de estado emocional, guiado por hormonas, pero no por Jesucristo. Por esto es que no es tan fácil que una persona que esté encerrada en una secta salga tan fácil de allí. Porque para muchos se ha vuelto un vicio del que solo Dios puede sacarlos. Jeremías 32:27 dice: y aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Hechos 9:5-6 dice: Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No sigas persiguiendo a Jesucristo, si es que lo has hecho bajo la esclavitud de tu propia secta, sino apártate del mal, porque Jesucristo es superior a ti. Él es Dios, cree en su palabra, y te aseguro que el Señor te dará salvación y quitará de tus ojos la venda que no te permite ver, así como hizo con el apóstol Pablo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8.